terminar con la serie esta de la mejor versión de ti mismo, no porque se termine nunca, porque se podría seguir hablando de eso hasta mucho más, ¿no? Yo quería terminar haciendo una especie de repaso breve a cuáles son los aspectos que yo creo que nos pueden ayudar más en nuestra relación con los demás y también nuestra relación con Dios, ¿no? Yo creo que las personas estamos en este mundo con una triple misión y a mí me parece muy importante recordar eso, porque de eso depende todo lo demás. Estamos con la misión de amar a Dios, de servir a los demás y de crecer como personas. Esas tres misiones. Yo creo que estamos en este mundo para esas tres cosas. Hay gente que nace con bastante ventaja para crecer y yo creo que a esa gente se le pedirá más, y hay gente que nace con peores condiciones y a esa gente se le pedirá menos, igual que a uno se le dio un talento y se le pidió menos y a otro se le dieron 3 o 5, no me acuerdo, y se le pedirá más, ¿eh? Pero todos, con lo poco o con lo mucho que hayamos recibido, tenemos la obligación de crecer en esos tres aspectos: en el aspecto del amor, en el aspecto del crecimiento y en el aspecto del servicio, ¿eh? Cuando crecemos en esos tres aspectos, indudablemente damos la mejor versión de lo que hemos podido ser. Al final, solamente Dios puede juzgar lo que ha sido cada persona. Nadie en el mundo puede juzgar a nadie. Ni siquiera nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Nadie puede juzgarse a sí mismo, porque nadie puede ser juez y parte. Solamente Dios puede juzgar a las personas, ¿no? Entonces yo quería compartiros un poco un resumen de cosas que hemos ido hablando. Por supuesto que se podría hablar mucho más, pero yo creo que hay una serie de aspectos que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? El primer aspecto es que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros mismos. Yo no sé por qué el sentido de la responsabilidad se ha perdido mucho en nuestra sociedad. Es una cosa que, bueno, como que la gente piensa que pues, tú vive la vida, ¿no? Vive como mejor puedas, pero hay poca conciencia de que cada uno sobre sí mismo tiene una responsabilidad y tienes que asumirla. No puedes echar balones fuera. Lo que te toca a ti, te toca a ti. Otra cuestión muy importante, relacionada con esta: la única persona en el mundo a la que puedes cambiar eres tú mismo. No puedes cambiar a nadie más. No puedes cambiar ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tus amigos si los tienes, ni a tus compañeros de trabajo, ni a la gente que anda por la calle. La gente es como es, tanto si te gusta como si no te gusta. Y no puedes hacer nada porque sean de otra manera. Yo una cosa que... estas son cosas que pienso, porque son cosas que... Yo toda la gente que he intentado cambiar a lo largo de mi vida no lo he conseguido. Entonces al final te vas dando cuenta de que la única persona a la que puedes cambiar eres a ti mismo, y luego si alguien cambia a tu alrededor por tus oraciones, por tu ejemplo o porque le sale las narices, eso ya no es cosa tuya. Entonces, tercera cuestión que yo creo que es importante. Yo creo que a veces la relación que tenemos con los demás es muy ambivalente, ¿no? Porque por un lado nos importa demasiado poco, la gente por un lado nos importa demasiado poco, y prueba de ello es que estamos en una sociedad pues insolidaria y en la cual pues hay muchas injusticias. A mí me preocupa mucho cómo evoluciona la sociedad en la que estamos, bueno, pues yo el otro día leía... Yo creo que los cristianos deberíamos preocuparnos mucho por la economía y por la sociedad. Es curioso cómo yo que he venido de ambientes siempre como muy espiritualistas, ¿no? Pues cada vez evoluciono más a posturas en las que piensas en el mundo que te rodea y piensas la responsabilidad que tienes con respecto a él. Vivimos en un mundo que cada vez es más injusto. Yo el otro día leí unas cifras que me sobrecogían. Yo soy muy aficionado a las estadísticas, por si alguno no se ha dado cuenta.
leía que el 1% de la población de los Estados Unidos, tiene el 60% de la riqueza. El 1% de la población tiene el 60% de la riqueza. En Estados Unidos. Si a mí me lo dices de Bangladesh, digo, vale, pues sí, normal, estos países son así. Pero en Estados Unidos no. Pues la fuerza de un país es la clase media. ¿No? Pero la clase media está desapareciendo. Una poca hacia arriba y la inmensa mayoría hacia abajo. Entonces, pasan cosas. Yo lamento que las respuestas políticas que se están dando pues sean del tipo Podemos o cosas de este tipo, ¿no? Que bueno, pues no tengo nada contra ellos, pero a favor tampoco. Entonces, pero entiendo que la gente esté muy harta, porque ¿cómo se permiten estos grados de injusticia? No es justo esto que está pasando. No es justo que el número de ricos en España se haya disparado con la crisis. Es decir, desde que empezó la crisis hay muchos más ricos en España, pero ricos de mucho dinero. Hay algo que no va, es decir, hay algo que está provocando una sociedad cada vez más injusta, cada vez más injusta. Y esto, yo creo que los cristianos a veces pues pasamos de ello, parece que vivimos en otra dimensión, cuando en realidad yo creo que una de nuestras funciones es trabajar por un mundo más justo, ¿no? Pero bueno, esto era un Kit Kat. Lo que yo quiero decir es que hay una parte de nuestra sociedad que cada vez es más insolidaria, y yo creo que ahí nosotros tenemos que dar una respuesta de solidaridad. En ese aspecto yo creo que nos preocupamos demasiado poco de los demás. Pero hay otro aspecto, paradójicamente, en el que yo creo que nos preocupamos demasiado de los demás. Yo creo que debemos preocuparnos mucho de lo que necesitan los demás y debemos preocuparnos bastante menos de lo que piensan los demás. Y todavía menos de lo que dicen los demás. Esto es curioso. Yo creo que así como hay una especie de inflación, al revés, de deflación, ¿no? de desinterés o por las injusticias o por la gente que nos rodea, estamos en sociedades que cada vez van más a lo suyo, cada uno cada vez va más a lo suyo, ya no conoces a nadie, ni conoces a los vecinos, ni vas a lo tuyo, ¿no? Es decir, en las universidades ya nadie te deja los apuntes, ¿no? Pero por otro lado, estamos enormemente pendientes de la imagen y de la opinión de los demás. Tú subes una foto a Instagram, te ponen un like o 10 likes, que no significa absolutamente nada, o 10 personas en Facebook te agregan o piden que les agregues, que significa todavía menos, y la gente está contentísima, ¿no? Cuando es todo ficticio. Importa muchísimo. La gente piensa que le importa muchísimo lo que los demás piensen de él, o lo que los demás opinen de él. Entonces, yo creo que eso es al revés. Yo creo que la opinión de los demás es una cosa de la que me voy dando cuenta. Tiene que importarnos bastante poco. Bastante poco. De hecho, yo a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta de que el número de personas, por lo menos en teoría, en la práctica me cuesta más, pero por lo menos en teoría, el número de personas cuya opinión me importa se restringe cada vez más. Cada vez más. Y el número de personas cuya opinión sobre nosotros mismos nos importa debería ser extremadamente reducido. No más de 5. Depende de la vida que tengas. Pero no más de 5 de 10 personas. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen los elementos de juicio suficientes con respecto a ti como para decir algo que merezca la pena. Claro, tú no puedes... O sea, estamos en una sociedad que valora por igual las opiniones de la gente. Pero es que las opiniones de la gente no valen lo mismo. Muchas veces las personas dicen, bueno, tú opinas esto y yo opino lo otro. Y te hagas decirles, no, perdona, pero es que mi opinión vale más que la tuya. Claro, esto no lo puedes decir hoy en día. ¿Cómo que tú vales más que yo? No, yo no digo que yo valgo más que tú, yo digo que mi opinión en este aspecto vale más que la tuya. ¿Por qué? A lo mejor porque sé más.
A lo mejor, si estamos hablando de fútbol, mi opinión no vale lo mismo que la de Rafa Benítez o que la de Pep Guardiola. No, no valen igual. Yo puedo pensar lo que yo quiera, pero si estamos hablando de fútbol, la opinión de él siempre valdrá más, porque sabe más. La opinión de mí no es igual la de la persona que convive conmigo todos los días a lo que puede decir alguien que me ha visto 3 veces. Por consiguiente, yo no debo permitir que la opinión de alguien que no me conoce me afecte. Porque la opinión sobre mí de alguien que no me conoce o que no me conoce lo suficiente no vale nada. Esto yo le doy muchas vueltas porque me parece muy importante. Cada vez me parece más importante esto. La opinión de los demás vale muy poco, por lo general, con respecto a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para librarnos de la esclavitud que supone comportarnos según no sé qué normas. Sí que hay gente a la que debemos hacer mucho caso, pero el resto de la gente hay que hacerle poco caso. Digo con respecto a nosotros. Si alguien te dice, es que sabes lo que piensa fulano de ti, pues no lo sé, tampoco me importa mucho. Me importa más si fulano me habla de cosas concretas. Me dice, mira, yo creo que el otro día me pisaste un pie y no te diste cuenta. Y digo, bueno, pues a lo mejor tengo que tener cuidado porque piso el pie de la gente y no me doy cuenta. Ahora, es que fulano piensa que eres tonto o listo. Digo, ambas opiniones son irrelevantes. Esa persona no me conoce ni para opinar lo uno ni para opinar lo otro. Así que yo no debo permitir que me afecten esas opiniones. Es decir, por un lado, los demás tienen que importarnos, pero por otro lado no tanto. Yo creo que los demás tienen que importarnos para servirles, lo que podamos, pero no ni para manipularles, es decir, para intentar que cambien a nuestro gusto, ni tampoco para que ellos nos manipulen a nosotros. Yo creo que es un deber en la vida no manipular a nadie y es el mismo deber no dejarse manipular por nadie. Yo creo que sería muy interesante, yo recomiendo a todos que hagáis algún curso online de contramanipulación, o los hay, o que leáis algún libro, ¿no?, de técnicas de manipulación, para no caer en ellas y para no permitir que tampoco caigas en ellas, ¿no? Yo hace poco leía un libro de una psicóloga alemana, un libro interesantísimo, ¿no?, sobre la violencia verbal. Y ella te explicaba técnicas, por ejemplo, para crear un paraguas en situaciones muy violentas o cuando hay gente que intenta manipularte por la violencia o por tal. Crear una especie de paraguas psicológico que te defiende de las personas y de los ataques, ¿no? No se consigue de la noche a la mañana. Es una tía, además, encantadora, porque al final del libro, después de tirarse 200 páginas explicándote técnicas de defensa, tal, dice, para terminar el libro quiero contar una anécdota. El otro día fui a unos grandes almacenes a comprar un candado para la bici y había un montón de candados en un mostrador y le pregunté al dependiente, ninguno de ellos tiene precio, ¿me puede decir cuál es? Y el tío me dijo, ¿está usted ciega o no sabe leer? Porque el candado estaba arriba. Y dice, yo me quedé tan cortada, que no le dije nada. Y después fui pensando, y pensar que yo escribo libros para defenderse de los ataques verbales. Y acababa el libro así. Me parece súper honesto, me encanta la gente así. Dice, pero bueno, yo también estoy aprendiendo. Esto es importante. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El tener esa libertad interior que yo creo que Jesús tenía. Jesús aparece como alguien con una extraordinaria libertad interior, ¿no? Es decir, cuando le dicen que el rey opina a Herodes, no sé qué, le dice, id y decidle a ese zorro, o a ese hijo de zorra, que era como los judíos hablaban. O sea, los zorros no llamaban a un zorro zorro, le llamaban hijo de zorro, no sé por qué. Mira, yo hago milagros y hago lo que tengo que hacer, y haciendo lo que tú digas, a mí me da exactamente igual. Me da igual que seas el rey, yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando Pilatos le dice, a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para condenarte o para salvarte, él dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Es decir, eso es la versión de alguien que se siente muy seguro. Sin embargo, luego pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues le importa. Yo creo que ese es un ejemplo. Es decir, yo creo que de cara a ser lo que realmente Dios quiere que seamos, tenemos que ser libres a ese nivel.
que la opinión de los demás a muchos niveles nos importe muy poco, muy poco. Otra cuestión importante, estoy resumiendo, hay que conocerse muy bien a uno mismo. Hay que conocerse muy bien a uno mismo. No hay que reparar en esfuerzos ni en gastos para conocerse a uno mismo bien. San Ignacio de Loyola, que era un gran psicólogo, insistía muchísimo en esto. Hasta que no te conoces bien a ti mismo, no puedes crecer ni en tu relación con Dios ni en tu relación con los demás, porque continuamente vas a proyectar, lo que los psicólogos llaman proyectar. La gente que no se conoce bien a sí misma está condenada a relacionarse con los demás muy superficialmente, porque lo que hace continuamente es proyectar sus problemas en los demás. Normalmente cuando todos tenemos días, yo los tengo. Yo venía por la autovía y que estoy especialmente cansado, llevo todo el día desde las 7:15 de la mañana de acá para allá y con gente, que es una cosa que a mí me estresa mucho por el carácter que yo tengo. Y venía por la autovía que había, no sé si hubo un par de accidentes, había un Jaguar que estaba parado en la mitad de la autovía, no sé qué hacía allí, un atasco de la leche. Y se me mete un señor, venía bastante deprisa en moto, se me mete un señor así a un lado sin avisar. Bueno, yo ya voy, me tuve que pegar un frenazo, pero le pegué un pitido, no te dan ganas de decirle, pero bueno, pero tú eres imbécil. O sea, pero tú, te dan ganas de decir esto. Pero bueno, automáticamente piensas, das el intermitente, sigues para adelante y piensas, bueno, estás cansado, estás de mala uva y ya está, ese es todo el problema. El tío sí, pues ha metido la pata, otras veces lo haces tú, seguramente, ¿no? Ya está, no hay más problema. Esa persona no es más imbécil ni más lista o más tonta que todos los que vais por esta autovía, incluyéndote a ti, ya está. Pero es importante que te des cuenta. Si sigues con el mal humor, sigues con el mal humor, pero sabes cuál es la causa. Y entonces, hombre, esto te ayuda a cortarte un poco. La gente que proyecta continuamente sus frustraciones o su mal humor sobre los demás es terrible. Y esto pasa desde las relaciones personales, lo he dicho muchas veces, hasta los conflictos entre países. No penséis que la alta política es más inteligente que esto que estamos haciendo. Tú ves conflictos que son absolutamente estúpidos. Pues es así. O sea, por ejemplo, lo que está pasando estos días en Israel, ¿no? Que ya van por la cuarta intifada. Si siempre es igual. Pues no aprenderán. No aprenderán nunca, que es que siempre es igual. Y llevan 60 años así, machacándose dos pueblos y creando un odio que va a tardar generaciones y generaciones en... Pero bueno, y es así y no hay vuelta de hoja. Es decir, yo creo que es muy importante conocerse y decir, mira, todos tenemos que vivir con un nivel de frustración, porque todos estamos un poco frustrados, o mucho. Y inevitablemente, ese debe ser el pecado original. Proyectamos esa frustración en los demás. Y de ahí vienen casi todos los conflictos. En la pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones entre las personas. Es muy importante conocerse a uno mismo. Eso no te va a librar de la frustración que llevamos dentro, pero por lo menos te ayuda a temperarla. Y a saber que hay veces que lo mejor es quedarte la boca y ya está, pasar de los problemas. Eso es muy importante también para crecer personalmente. Yo me doy cuenta de que las personas que crecen en ese aspecto echan pocos balones fuera. Creo que es muy importante también, como resumen, aprender a dialogar con los demás. Yo creo que el diálogo, aunque a veces parezca un diálogo de besugos, a veces vale más un diálogo de besugos que un no diálogo, ¿no? Esta mañana leía yo un libro de Runner que estoy leyendo y él hablaba de la iglesia, ¿no? Y él dice, en la iglesia sería muy interesante que los grupos de distinto signo invitasen a otros grupos del signo contrario a hablar y a discutir. Por ejemplo, que los de las comunidades de base pues invitasen a los legionarios a que expongan ellos cómo ven las cosas, ¿no? Porque dice él, porque en el momento en que etiquetas al otro por su ideología política, por su adscripción religiosa,
y no le das una oportunidad de expresarse como persona, a partir de ahí vienen las diferencias tremendas, ¿no? Los Kikos son así, los del Opus son así, los de Fe y Vida son así, los españoles son así, los alemanes son así, pero no es así. Hay gente distinta y muchas veces el escuchar a gente que piensa muy distinto a ti te ayuda a ver otros puntos de vista, aunque te irrite. O sea, normalmente cuando escuchas a alguien que... A mí hay gente que me cuesta muchísimo soportarla, o ideas de gente que me cuesta muchísimo soportar. Pero a veces hago el esfuerzo cuando veo que hablan sinceramente. Por ejemplo, los políticos no los escucho porque no hablan nunca sinceramente. Muchas veces los cristianos tampoco. Yo cuando una persona veo que habla desde un rol, desde un papel, desde un partido político o desde un cargo, paso de él. Ahora, cuando la persona habla desde lo que verdaderamente cree, entonces le escucho. Porque eso me enriquece. Y a veces te hace ver puntos de vista distintos. Dices, mira, pues en esto nunca había pensado. A lo mejor tienes razón. A lo mejor tienes razón. Esa es una cosa que te ayuda mucho a crecer también. Otro punto. De la misma manera que uno tiene que aguantarse a sí mismo, también tiene que aguantar a los demás. San Pablo muy realistamente dice, soportaos unos a otros. Soportaos. Aguantarse ya es bastante. Aguantar a los demás ya es bastante. Si encima puedes amarles, pues mucho mejor. Pero yo creo que ya el salir con la idea de que, bueno, a la gente hay que aguantarla, igual que los demás nos aguantan a nosotros. Decir, bueno, pues sí, pues forma parte de lo normal, pues sí, pues ya sabes cómo es, pues yo soy como es y como soy y bueno, pues aquí nos intentamos aguantar. No pasa nada. Las relaciones no son ideales, nunca lo son. Las relaciones jamás son ideales, porque la gente no es ideal. Nosotros tampoco somos ideales. Nada es ideal. Las personas que viven o que pretenden, que son perfeccionistas, que pretenden un mundo ideal, o no se conocen a sí mismas o no saben dónde viven. Y sufren mucho porque, claro, la realidad no para de darles bofetadas. Pues la realidad es la que es. Y lo que hay es lo que hay. Ay, es que los demás no cambian, ¿no? Pues es que no van a cambiar, no van a cambiar. Pues tú intentas relacionarte con ellos de forma que si puedes, pues les ayudas. Si no puedes, les aguantas. Y si no puedes ayudarles ni aguantarles, por lo menos no les hagas daño. Les dices adiós, pero no les hagas daño. No les des con un palo en la cabeza. Yo creo que esa es una manera positiva y realista de afrontar las cosas. Y yo creo que es lo que Dios nos pide. A veces estamos pensando siempre en cosas heroicas y metemos la pata en las más fáciles. Cuando Dios nos pide las más fáciles, pues aguanta a los demás, aguántalos. Ya está. Mira, hoy has aguantado a todo el mundo y no has hecho mal a nadie, pues ya has hecho una cosa muy buena. Si encima has podido ayudar a alguien, has hecho una cosa mejor. A mí por lo menos este planteamiento más realista me ha ayudado mucho porque uno está leyendo siempre cosas de grandes tal y de grandes cual, de grandes sacrificios, de grandes... Que si el padre Kolbe dio su vida, bueno, pues vale, pues fíjate qué bien. A lo mejor a mí Dios no me pide eso, pero sí que me pide que lleve mi cruz día a día con los demás y conmigo mismo, ¿no? Que me aguante a mí mismo, que no es fácil a veces, y que aguante a los demás, que es todavía más difícil. Yo creo que es un punto de vista realista que también te ayuda a crecer mucho. También pienso que es importante Hoy, por ejemplo, en una clase de primero, me hizo mucha gracia porque dos crías estaban jugando, dos niñas de 12 años, estaban jugando, y una hizo como que abrazaba a la otra, ¿no? Y estaban delante y yo las miré y se soltaron. Yo le dije, no, abrázala, abrázala. Me dijo, sí, abrázala, abrázala, quiérela, quiérela. Y ya la cogió así, no era chinita en la otra, ¿no? Y la puso así en el regazo. Digo, vale, muy bien, mira, así puedes escuchar la explicación. Pues cuando alguien sinceramente te hace caso, te hace un gesto de cariño, yo creo que esas cosas son importantes. Sobre todo si son sinceras y yo creo que esas cosas son más importantes de lo que la gente piensa. Porque son gestos espontáneos que
que crean una gran conexión entre las personas y que es una pena que no se dé más. Yo por eso a mis alumnos, a los más pequeños sobre todo, que están menos maleados, siempre les animo mucho a que lo hagan. Y no pasa nada porque estés en una clase acariciando a una compañera o haciéndolo así, que se hace mucho así en el brazo nosotros, ¿no? Eso está bien. No... hay gente que dice, es que eso en clase no pega. ¿Y por qué? ¿Por qué no pega? Porque es que no es un comportamiento correcto. ¿Porque lo dices tú? ¿Quién dice que no es un comportamiento correcto? Dar una torta no es un comportamiento correcto, pero acariciar, a ver, ¿por qué en clase está mal acariciar? ¿Qué pasa, que te desconcentras y acaricias? Pues no, tú estás viendo la tele acariciando a un gato y estás muy concentrado en lo que estás viendo, no pasa nada, ¿no? Kant estaba dando un día una clase y había un alumno con un chaleco rojo, que en el siglo XVIII no se llevaba mucho, y el hombre intentaba concentrarse y se le iba la vista al tío del chaleco rojo, ¿no? Y al final tuvo que pedirle humildemente, por favor, que se quitara el chaleco porque no podía dar la clase, ¿eh? Bueno, el problema le tenía Kant, no le tenía el del chaleco rojo. Yo creo que para llevar y con esto termino, para llevar el Evangelio a la sociedad de hoy, es una cosa que pensaba yo esta tarde, o esta mañana, no sé, mientras leía Runner, no sé. Para llevar el Evangelio a la sociedad de hoy, no hace falta un método que encontremos. Lo que tenemos que mirar no es en qué tienen que cambiar ellos para aceptar el Evangelio, sino en qué tenemos que cambiar nosotros para que lo puedan entender. Yo cada vez me doy más cuenta de que mientras la Iglesia no cambie, la nueva evangelización no va a ser posible. Es decir, mientras tú te mantengas en ciertas posiciones, intentes conservar ciertas cosas porque te parecen muy importantes, intentes dar una cierta imagen, no vas a conseguir la evangelización. Porque a día de hoy, llevar la buena noticia a las personas exige un cambio radical en los cristianos y en cómo los cristianos se presentan ante el mundo. Y esto es una cosa que, en mi humilde opinión, una buena parte de movimientos importantes, de grupos cristianos y de corrientes eclesiales, no ven. No ven. Y por eso no son capaces de interactuar con el mundo. Porque lo que yo acabo de decir hoy, yo lo he dicho desde un punto de vista cristiano porque creo en ello. Y lo he enfocado como una forma del crecimiento personal. Pero esto que he dicho hoy puede haberlo escuchado cualquier persona en cualquier contexto. Porque son verdades fundamentales y yo creo que son cosas prácticas que la gente de hoy puede entender. Pero si yo intento expresar unas verdades, ¿no? Y empiezo a decir que, bueno, pues nosotros, como dice Anabel, nosotros somos la vid y el Señor son los sarmientos, ¿no? Y entonces, pues por la mediación del misterio de la Iglesia, la gracia santificante va a pasar a través de nosotros, santificando al mundo, ¿no? Gracias a que por eso somos sacramentos, es decir, misterio de salvación que redime a la humanidad en virtud de los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo, por lo cual todos aquellos que me escucháis, antes estabais perdidos, pero ahora, gracias a la mediación de la Iglesia y por la intercesión de lo que estamos diciendo, vais a ser salvos de una vez, pues eso es nada. Eso es palabras vacías. A lo mejor para nosotros tiene un sentido, pero para la gente no. Y mientras sigamos así, no hay nada que hacer. Mientras sigamos presentando ideales completamente fuera de lo normal, mientras sigamos canonizando a gente que parecen extraterrestres, ¿no? Por los santos que eran, más que a gente más normal, mientras sigamos presentando una imagen pues cada vez más ajena a la vida de las personas y más, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, Entonces, yo muchas veces cuando la gente me dice, a ver, técnicas de evangelización, pues no sé, vístete de otra manera, empieza por ahí o no sé. Sí, es que no es cuestión de técnicas ya. La medida en la que tú consigas crear comunidades de gente normal, ¿no? Que acojan a los demás y que bueno, pues presenten una cierta esperanza y una cierta posibilidad de crecimiento personal, que eso lo quiere todo el mundo, o por lo menos mucha gente, ¿no? No todo el mundo es idiota.
A veces hablamos, jo, es que el mundo, ¿cómo está el mundo? Bueno, vale, el mundo está mal, pero hay mucha gente que no está tan mal y hay mucha gente sana y maja por ahí que busca la verdad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en esa gente. No pensar en nosotros mismos. Cuando presentamos un cristianismo, ¿no?, que realmente, pienso yo, que realmente ayuda a las personas a ser mejores, ¿no?, y a estar mejor consigo mismas, eso ya es evangelizar. En una medida muy importante. Porque yo creo que hay mucha gente que sinceramente busca eso. Entonces, en la medida en la que nosotros crezcamos y bueno, pues vayamos de lo que somos, seamos auténticos y no intentemos vender ninguna moto, pues yo creo que podremos llevar el mensaje de Jesús, ¿no? Por eso yo cada vez pienso menos que se trata menos de métodos, del método A, del método B, ¿no? Se trata de comunidades vivas que den vida, del tipo que sea, ¿no? Y de la misma manera que pues, si tú dejas una gota de miel, pues las moscas van a ella, pues si tú ofreces vida a la sociedad, aunque sea muy modestamente, pero de una manera auténtica, y la gente no siente que quieres venderles motos, porque en esta sociedad todo el mundo quiere venderte alguna moto, todo el mundo quiere venderte algo. Y de eso estamos todos hartos. Si encuentras gente que simplemente va de lo que es, yo creo que eso tiene un atractivo muy importante, ¿no? Y si encuentran las personas, gente como nosotros, que quieran crecer y que les ofrezcan a ellos ese crecimiento para ser más felices y ser un poco mejores, yo creo que eso es una forma de evangelizar muy importante. Es la conclusión con la que quería terminar el día de hoy y este ciclo. ¿Vale? Pues, amén.